¿Se prepara ya? Gracias, Ahí la presidente. escuchamos. Buenas tardes, colegas legisladores. Las leyes deben mantener un equilibrio. Por un lado, que sean lo suficientemente implacables para que se pueda aplicar la justicia, sin caer evidentemente en el abuso. Pero por otro lado, también velar porque no sean permeables y por otro momento se caiga en la impunidad. Este es el dilema que nos plantea este proyecto de ley. Puesto cuando nos topamos con operadores de justicia poco probos y cuya actuación se debe muchas veces a la coyuntura política o mediática, esto podría traer consecuencias indudablemente muy graves para la sociedad ecuatoriana. Cabe recalcar que en un país donde golpea el desempleo, donde la pobreza abofetea los estómagos de los que menos tienen, donde los políticos cada vez estamos más desconectados con las prioridades de la gente. Al menos lo que espera la ciudadanía es que esta asamblea haga algo efectivamente para recuperar lo robado y que esto sea invertido en forma eficiente en las necesidades de la población. Debo reconocer, presidente, que hay algunas mejoras importantes en este proyecto, como el haber corregido el despropósito que suponía la posibilidad de ordenar medidas cautelares en fase preprocesal, con la posibilidad de la venta anticipada, o también que se haya descartado ya el impedimento sobre la posibilidad de recurrir del fallo, así como algunas otras definiciones que evidentemente también causaban mucha confusión. Sin embargo, de que se ha mejorado el proyecto, sigo teniendo algunos reparos y quisiera puntualizarlos de la siguiente manera. Porque este proyecto, esta herramienta que queremos darle a la justicia, concebido de manera inadecuada, puede ser una herramienta muy eficaz, sí, para la venganza, muy eficaz para la persecución y muy eficaz para la arbitrariedad. Preocupa la indeterminación que tiene el proyecto para poder entender cuándo un bien tiene origen ilícito o injustificado, lo cual genera incertidumbre, puesto a lo largo del proyecto se lee que todo lo que se podría hacer en el proceso de extinción de dominio para quitarle la propiedad de ese bien, cuya calificación de origen ilícito o injustificado, parecería ser que solo está librado a la voluntad de la Fiscalía. Señalo esto porque desde mi punto de vista y mi manera de ver las cosas, me parece que hay una intención equivocada de mezclar en un mismo proyecto la materia civil y la materia penal. Se utiliza como definición de ilicitud cualquier acto reñido contra la ley, de conformidad con los preceptos previstos en el Código Civil y en el Código Orgánico Integral Penal. Esto se hace aún más evidente cuando se utiliza la conceptualización del principio de retrospectividad, en donde nos dicen que esta ley se podrá aplicar prácticamente con efecto retroactivo cuando los efectos jurídicos no se hayan consolidado. Me pregunto entonces, ¿cuál será el alcance del término no consolidado? A partir de esta incertidumbre, el proyecto de ley nos habla de imprescriptibilidad, presunción de ilicitud, nulidad de inicio, entre otras cosas más, que nos dan a entender que esta ley o este proyecto podrá ser usada tanto para perseguir justamente a quienes han cometido un delito, pero también parecería que puede usarse como aquel quizás utilice esta herramienta cuando a alguien no le caiga bien o no sea necesariamente del agrado de la Fiscalía. En este sentido, es necesario que se precise con exactitud si esta ley servirá para perseguir bienes cuyo origen es producto de un delito penal o es producto de un delito civil. Y me parece que eso es indispensable, dejarlo absolutamente claro. ¿Por qué? Porque esto puede generar responsabilidad contractual o extracontractual. La distancia que existe entre lo uno y lo otro es así de grande. Más si tomamos en cuenta el país en el que vivimos, en el país donde casi siempre lo cotidiano es la informalidad. Como por ejemplo, en donde las invasiones están al orden del día,
en donde el campesinado no cuenta con determinación de linderos, o donde también el Estado asigna tierras de producción sin títulos de propiedad que se los entreguen en forma oportuna. Eso es lo que se va a encontrar cuando se ejecute esta ley. Es así que solo a partir de una correcta precisión es que podremos continuar debatiendo el proyecto. Sé que se lo ha vendido muy bien. Sé que se dice pues que este proyecto solucionará los problemas de corrupción. Ojalá fuese así. Pero también creo que debemos dar un proyecto de ley que no contenga errores tan graves como los mencionados, porque nos podría poner en vergüenza como legisladores y criticados fuertemente una vez más por la academia. Si la intención es quitar la propiedad de bienes cuyo origen es de los delitos, podemos analizar otras situaciones, como por ejemplo, reprobar el hecho de que el proyecto se hable de una presunción de ilicitud, pese a que no se haya determinado siquiera la existencia material de un ilícito penal. Tampoco podríamos admitir que se hable de imprescriptibilidad si es que la Constitución nos dice ya de manera taxativa los casos en que procede dicha imprescriptibilidad. Y finalmente tendremos que preguntarnos qué ocurrirá entonces con el conflicto que surgirá entre la retrospectividad con la duda razonable o el principio de favorabilidad. Si por el contrario la intención es perseguir los bienes cuyo origen está reñido con los preceptos, por ejemplo, del Código Civil, entonces habrá que preguntarse si es procedente una nulidad de inicio o por el contrario, hablamos de una inexistencia del negocio jurídico por tratarse de uno cuyo objeto ha sido ilícito. También habrá que preguntarse si es posible aplicar la imprescriptibilidad pese a que la ley otorga o extingue derechos hasta después de 15 años. O si será posible vulnerar los derechos de propiedad de herederos, cuya sucesión ya se encuentra perfectamente determinada en la ley. Por otra parte, me preocupa que se deje la puerta abierta para que la Fiscalía, a su sano juicio, otorgue el mismo tratamiento a bienes lícitos que se encuentran mezclados con bienes ilícitos, o que asimismo, en una absoluta discrecionalidad, se determine que hay bienes que se destinarán a la ejecución de actividades ilícitas porque de forma subjetiva se determinará que hay circunstancias que hacen pensar que ocurrirá este suceso. Pregunto entonces, ¿la Fiscalía podrá adivinar lo que sucede en el futuro? Es alarmante que se siga manteniendo una reversión de la carga de la prueba, contraria a nuestra norma constitucional, en donde el afectado va a tener que demostrar la licitud de sus bienes y no quien lo acusa, como debería ocurrir en un país que dice tener Estado de Derecho. Me llama la atención también la creación de un fondo para establecer una preasignación presupuestaria que está expresamente prohibida en la Constitución. Finalmente, presidente, me inquieta la naturaleza parapenal de este proyecto de ley, su contradicción con el artículo 17 del Código Orgánico Integral Penal, la inutilidad en la que caerán algunas figuras ya vigentes en el país como el comiso penal, así también como los posibles enredos o complicaciones que vamos a generar a los operadores de justicia respecto de miles de casos que están represados en los juzgados civiles, donde se discute la legitimidad de muchos negocios jurídicos. Es por esta razón que sigo teniendo reparos a este proyecto de ley, pues esta indeterminación convierte a esta propuesta en una bomba de tiempo que en manos equivocadas pueden causar vulneración flagrante de derechos y garantías, cuya vigencia no pueden ni deben estar sometidas jamás a cuestionamientos. Entregar una buena ley es una obligación moral que tenemos los legisladores, sobre todo con el pueblo ecuatoriano en estos momentos tan angustiantes. Pero es importante también que entreguemos leyes que no atropellen derechos, que sean eficaces y que no vendan humo. Gracias, presidente. Concluye la intervención de la asambleísta Marcela Aguiñaga, quien señaló que las leyes deben mantener un equilibrio implacable para aplicar la justicia y también velar que no sean permeables y se caiga